Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joseph López, licenciado en Educación Física y máster en Educación, y esto es Historia de la Educación Física, parte 1. La historia de la educación física inicia con el movimiento del hombre desde sus inicios antes de la civilización. Sirer, en 1971, indica que se detectan vínculos claros entre el ejercicio físico y las ocupaciones humanas, tales como la caza, la pesca, la lucha o la guerra. De hecho, McFarland, en 1958, indica que gracias a algunos estudios concretos sobre los diferentes ejercicios físicos, se puede distinguir entre esos pueblos primitivos un lado religioso, un lado lúdico, incluso uno cuasi deportivo. Había una cacería exitosa, por ejemplo, los chamanes la representaban por medio de una danza y había incluso competiciones deportivas. Y esta era la manera en la que ellos indicaban que estaban listos para llevar una vida autónoma. En la civilización cretense, por ejemplo, 3000 años antes de Cristo, en la isla de Creta los documentos culturales indicaban la caza del jabalí como un deporte muy practicado, así como el ajedrez, la lucha pancracio y la fiesta taurina. No, esa fiesta no, esa fiesta taurina. En China había prácticas semejantes a la gimnasia que se practicaban 2000 años antes de Cristo por los monjes de Lao Tse. Estos movimientos y posiciones fueron recopilados luego con el nombre de Kung Fu. La cultura asiática hace una gran relación entre el ejercicio y la ética. En la India, en los Vedas, los libros sagrados con más de 1000 años de antigüedad antes de Cristo, se menciona la lucha, la carrera, el salto y la natación como ejercicios militares. Nuevamente hay una relación entre el ejercicio y la religión, por citar el yoga, que no nada más se refiere a las posturas, sino también a la forma de ver la vida, la meditación y la unión con la naturaleza, así como la danza. Entre estas civilizaciones, una de las que tiene más peso, 776 años antes de Cristo, es Grecia. Consideraban la armonía entre el cuerpo y el espíritu como un factor necesario para la educación de los ciudadanos, y algunos autores atribuyen a esta importancia en ambos sentidos la aparición de genios y una cultura raramente igualada en las siguientes generaciones. De hecho, muchos filósofos eran atletas. Platón, por ejemplo, era un luchador y el atleta Milón hacía grandes poesías y grandes filosofías acerca de la naturaleza. En Grecia, de hecho, aparece esta concepción filosófica de la vida y la educación física para la vida futura. Dentro de la misma Grecia tenemos, por ejemplo, los espartanos, que ellos trabajaban el lado físico para tener a los mejores soldados. Incluso en Atenas, los jóvenes recibían un tipo de educación tanto moral como intelectual y física. Ya se le da un aspecto, una intención y una importancia al cuerpo en ese entonces. Los gimnasios eran espacios destinados a realizar ejercicio, a pasear con la familia, eran lugares donde se podía escuchar poesía, donde se podía escuchar retórica, filosofía, era como una universidad abierta de aquella época. Y no podemos pasar Grecia sin mencionar los Juegos Olímpicos, los cuales son el resultado de una reunión en el año 1884 con el afán de lograr una integración nacional entre las ciudades. Grecia no era muy unida en aquel entonces. Entonces, desde el menos intelectual hasta los genios, de los charlatanes hasta los filósofos, desde los más ricos hasta los más miserables, todos le rendían tributo al significado que tenían los Juegos Olímpicos. Era la más completa expresión de la educación física, una unión y una hermandad que los unía a todos. En otras sociedades primitivas, por ejemplo Egipto, 600 años antes de Cristo, el programa educativo ya contaba con algunas actividades que hoy podrían corresponder al atletismo, tales como las carreras, la lucha, el boxeo, el tiro con arco, y en las grandes civilizaciones siempre había una estrecha relación entre los dioses y el deporte. Incluso los egipcios tenían una diosa dedicada al deporte, que era la diosa Sehet. Por otro lado, en Roma, 260 años antes de Cristo, se utilizaban las actividades físicas con fines más militares. Copian las ideas de los griegos, pero ellos no tenían esta concepción estética y filosófica de la vida. Terminó por convertirse la actividad física en una especie de espectáculo y de violencia que poco realmente le aportaba a la sociedad. El sentido romano de la guerra influyó mucho en cómo veían ellos la actividad física y sus fines. La tragedia para la educación física comienza en Roma en el año 384, donde el Consejo Cristiano del Imperio ordena suspender los juegos que se celebraban. Son suspendidos definitivamente por el emperador Teodosio el Grande. Esto provoca
un gran retraso provoca una gran parálisis en la educación física. En la Edad Media, con la paralización de la educación física, aquí se atenúa la importancia del físico, del hombre, y se glorifica el espíritu. Por la desaparición de los deportes por el cristianismo y la caída del Imperio Romano, se regresa al entrenamiento físico para la guerra y la caza en el caso de los nobles, y el lanzamiento de martillo y algunos juegos de pelota entre los pueblos. Durante el Renacimiento se adquiere un nuevo sentir y una nueva filosofía respecto del cuerpo y los cuidados. Dice Julio Rodríguez: las magníficas escuelas del Renacimiento hicieron de la educación física una parte importante de la educación. Incluyeron en los programas actividades y ejercicios de equitación, carreras pedestres, carrera pedestre, saltos, esgrima y diversos juegos de pelota, que eran practicados por todos los alumnos al aire libre y sin limitación del tiempo. Es en esta época donde se le vuelve a dar una importancia al aspecto físico del cuerpo. Respecto a esto, tenemos el ejemplo de Rousseau. Rousseau, en su libro y texto El Emile, o El Emilio para los compas, hablando de la educación de un niño, dice que para poner rígida el alma es necesario endurecer los músculos. Incluso él menciona que Le Sage, Locke, el buen Rollin, el sabio Fleury, el pedante Cruzas, menciona él, tan diferentes en todo lo demás, se ponen de acuerdo únicamente en el punto de ejercitar mucho el cuerpo de los niños. Es este el más juicioso de sus preceptos, es esto lo que estará siempre más abandonado. Desde aquel entonces, Rousseau ya había notado que se había demeritado demasiado el cuerpo de las personas y que iba a ser un aspecto abandonado que de hecho todavía sigue siendo un aspecto que se deja muy atrás. Él no buscaba un sistema de educación física, sino que buscaba condiciones de vida más naturales. A estas alturas, todavía se consideraba que el cuerpo era un simple instrumento que estaba al servicio del espíritu. Incluso fue Descartes uno de los que impulsó esta idea durante mucho tiempo. Descartes, o Descartes para los compas, decía: el pensamiento es únicamente capaz de concebir y de querer, el acto depende de él, el cuerpo solo se reduce a una simple mecánica unida por el espíritu. Con la parálisis de la educación física provocada por la glorificación del espíritu por parte de la Iglesia cristiana, más la promoción de Descartes y de otros, la vida ya no era vista como un equilibrio entre la mente y el cuerpo, era un equilibrio del espíritu sobre la mente y la mente sobre el cuerpo. Los pensamientos de Rousseau y de Descartes son un manifiesto de cómo la mentalidad cambió durante la época respecto al equilibrio entre la mente y el cuerpo. El cuerpo ya nada más se había convertido en un instrumento al servicio del espíritu, muy diferente a la concepción donde se le daba el mismo peso al cuerpo que a la mente. La educación física y su evolución